Vamos a estar moderando de este lado. Soy el ingeniero Leandro Nudelman, soy jefe de ventas de Gastrotex. Bueno, estamos en este webinar 2025, ya terminando el año, con 3 grandes profesionales que nos van a acompañar hoy. No les voy a sacar mucho tiempo. Tenemos al doctor Julián Fernández, al doctor Néstor Lucero y al doctor Guillermo Alarcón, que nos acompañan y nos van a dar 3 diferentes presentaciones vinculadas con diferentes técnicas y endoscopía pediátrica. Brevemente, Gastrotex es una empresa que comercializa y distribuye equipos médicos. Tenemos un portfolio completo para lo que es gastroenterología. Contamos con torres, insumos, bombas de agua, bombas de CO2, gabinetes, lavadoras, equipos Herbe para energía. Tratamos de brindar un soporte completo, incluyendo servicio técnico, tanto el servicio técnico como Gastrotex entera y la habilitación correspondiente a ANMAT. Y la idea es poder acercar a los profesionales y a las distintas instituciones los mejores productos con un servicio diferente y preferencial para cada uno de los que vayan a ser usuarios de los equipos. En el chat general van a encontrar mis datos. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan post-webinar, tienen ahí mis datos para poder comunicarse conmigo. Sin mucho más, le voy a dar el pase a Julián para que podamos ir arrancando con la parte interesante para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por unirse y muchas gracias a Gastrotex por permitirnos este espacio. Bueno, es un placer que estén acá hoy conectados con nosotros. Si quieren nos pueden ir escribiendo de dónde se conectan. Sé que hay gente de todo el país, de otros países, de España, de Brasil, Venezuela, Colombia. Así que bueno, es un placer estar hoy con ustedes. La idea es que tengan no solamente una perspectiva de lo que hacer cuando el paciente concurre a la guardia con ingesta de cuerpo extraño, sino la visión de 3 especialistas. Los 3 tenemos más de 10 años de guardia de endoscopía, tanto activa como pasiva, y cuando uno hace publicaciones de endoscopía, de inyección de cuerpo extraño, cualquier editorial tiene una limitante en cuanto a las palabras de lo que uno tiene que publicar. Entonces, cuando ustedes leen bibliografía al respecto, nunca van a leer todo porque es imposible publicar todo lo que uno quisiera contarles. Entonces, hoy vamos a contarles algunos tips de eso que no van a leer ni en una guía ni en una publicación, y charlar también sobre aspectos básicos de la inyección de cuerpos extraños. Después va a quedar habilitado el chat para todas las preguntas que nos quieran hacer. Y de Chile también. Vamos a compartir pantalla. Díganme si se puede ver ahí la presentación. ¿Se ve? Ahí estamos, se ve. Perfecto. Bueno, el título de la charla es cómo actuar desde la consulta en guardia hasta la endoscopía. Yo soy el doctor Fernández Julián, médico gastroenterólogo y endoscopista infantil del Hospital Materno Infantil de Tigre, de Buenos Aires, Argentina.
Bueno, agradezco nuevamente a GastroTex por posibilitarnos este espacio y voy a estar acompañado de dos grandes colegas, compañeros y amigos. El doctor Alarcón Guillermo, que también es pediatra, gastroenterólogo y endoscopista infantil del Hospital Regional Castro Rendón, es docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de Comahue, de Neuquén, Argentina. También es el autor de las últimas guías de endoscopía publicadas en PRONAP y de diversos artículos relacionados a la endoscopía pediátrica. El doctor Néstor Lucero también es pediatra, gastroenterólogo y endoscopista infantil. Él también es endoscopista de adultos, ha hecho ambas incursiones, es un apasionado de la endoscopía, trabaja en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, es docente y miembro de la comisión directiva de ENDIVA y reside actualmente en San Juan. Un poquito la agenda de hoy. Vamos a hablar de los síntomas frente a la ingesta de cuerpos extraños, si hace falta o no pedir una radiografía y en el caso de pedirla, ¿qué pedimos? ¿Qué pasa con las pilas botón? ¿Realmente son urgentes o no en cuanto se presentan en la consulta? Algunos algoritmos básicos de manejo, que es siempre lo que me preguntan los gastroenterólogos en formación y los pediatras, y cuándo realmente amerita llamar al endoscopista. Sabemos que los síntomas frente a la ingesta de cuerpos extraños son variables, puede haber odinofagia, difagia, rechazo al alimento, vómitos. En algunos casos puede haber dificultad respiratoria, ya sea porque ese cuerpo extraño está en vía aérea o por contigüidad del esófago con la vía aérea genera compresión. En la práctica lo que yo he visto con más frecuencia es el dolor, el babeo y el rechazo al alimento. Menos frecuentemente uno puede encontrar estridor respiratorio, sensación de asfixia y por suerte pocas veces vamos a encontrar fiebre, taquipnea y enfisema subcutáneo. Pero ojo, en estos casos puede haber perforación y hay que moverse con celeridad. Lo mismo con el paciente que ingirió un cuerpo extraño y empieza con vómitos con sangre. O es algo punzocortante o es una pila botón que generó en el tiempo una fístula aortoesofágica. Y importantísimo, saber que muchos pacientes son asintomáticos. O sea que si reciben en la consulta un paciente donde los papás relatan la ingesta de cuerpo extraño y el nene está corriendo por todo el consultorio, ojo que puede tener un cuerpo extraño impactado en el esófago y no tener ningún síntoma. Bueno, cuando pedimos radiografías, ¿qué pedimos? Normalmente cuando yo hacía la guardia de endoscopía activa en el Hospital Posadas, me mandaban las RX por WhatsApp o desde la guardia externa en el mismo hospital. Lo que solíamos recibir era una RX de tórax, frente, y rara vez había abdomen y rara vez venía con un perfil. Para nosotros los endoscopistas es muy importante tener RX de cuello, tórax y abdomen en sus dos proyecciones, frente y perfil, porque eso nos va a dar con mayor certeza la ubicación del cuerpo extraño y ojo que a veces hay coingesta de más de un cuerpo extraño. Entonces si solamente uno pide una RX de cuello, va a encontrar el cuerpo extraño que está en el cuello, pero no va a ver el que está en intestino que se ingirió y nunca le dijo nada a nadie ese niño, como suele pasar. Muchos cuerpos extraños no se ven radiológicamente, como pueden ser huesos pequeños, vidrio, plástico, madera. En esos casos después vamos a ver cómo nos manejamos, pero muchas veces contamos con dos cosas. El relato de los papás, que nos dicen, bueno, mi hijo se tragó un pedazo de vidrio del celular, un pedazo de vidrio de un vaso, o el niño que concurre sintomáticamente y uno presume que quizás tenga impactación de algún cuerpo extraño. También es muy importante saber la forma y superficie. No es lo mismo un objeto romo como una moneda o una canica bolita que un pedazo de vidrio, un clavo, un tornillo que tienen punta, que generan más posibilidad de daño y perforación. El tamaño nos sirve para saber si ese cuerpo extraño quizás progrese y sea eliminado en materia fecal o para saber que es muy poco probable que progrese y haya que removerlo, ya sea quirúrgicamente o endoscópicamente. Y la cantidad. Particularmente la cantidad en el caso de los imanes. Cuando hay ingesta de imán-imán o imán-metal, también hay que moverse con rapidez porque eso también puede generar adherencias a nivel de las asas intestinales y perforaciones. Particularmente tenemos mucho cuidado con las pilas botón. Las pilas botón cuando se impactan en el esófago pueden generar lesiones en menos de 2 horas con complicaciones severísimas. Lo que vemos abajo son cuerpos extraños reales.
Estos son cuerpos extraños que se extrajeron en la guardia del Hospital Posadas, de Buenos Aires, Argentina. Como ven, lo más frecuentemente ingeridos son monedas, pero ojo que a la derecha van a ver muchas pilas botón también. Como se suelen dar en esos juguetes que vienen importados, de souvenir en los cumpleaños de los niños, hay pilas botón por todos lados, en los controles remotos del aire acondicionado, de diversos juguetes, y eso es lamentable. Esto también es un caso real. Me consultaron a principio de año por un paciente con una ingestión de moneda. Me decían, mira, lo vi la semana pasada y sigue ahí en intestino, no la elimina, le doy algún laxante, no es un nene con hábito estreñido, va de cuerpo todos los días, pero estaba ahí, no se movía. ¿A ustedes qué les parece? ¿Dónde está ese cuerpo extraño? ¿Está en delgado? ¿Está en intestino grueso? Pensemos un momento. Tenemos el frente y el perfil. Si uno lo ve así a ojo y en primera instancia, yo creo que más de uno se animaría a decir que está por salir, ¿no? Y no sale. Pero bueno, hace una semana que está ahí y no se mueve. Miren ahora dónde aparece. Ahora está bastante más claro que está en cámara gástrica. Lo mismo en el perfil. Las RX fueron realizadas el mismo día, con minutos de diferencia. La diferencia fue que en las de arriba, el paciente realizó las RX parado y abajo en decúbito dorsal. Es algo que también sabemos, lo que hacemos mucha guardia, mucha remoción de cuerpo extraño, que para tener mayor precisión de la ubicación del cuerpo extraño y diferenciar si está en cámara gástrica o en intestino, la RX de abdomen, frente y perfil es mejor pedirla en decúbito dorsal. Porque si no vamos a estar esperando que progrese y ese cuerpo extraño que está retenido en cámara gástrica no va a progresar, hay que removerlo endoscópicamente. Esto es para que tengan idea de que la anatomía del estómago puede ser muy variable y a veces engaña. Es una de las consultas que más me han hecho, ¿no? De pacientes con ingesta de cuerpo extraño que parece que va a salir y no sale. Entonces es muy probable que esté en cámara gástrica y no esté pasando el píloro por el tamaño del cuerpo extraño. Otra de las razones de la no progresión del cuerpo extraño cuando uno repite la RX es que a veces queda impactado en los pliegues del duodeno. Estos son casos reales, donde uno repetía la RX y parecía que estaba progresando, pero al tercer, cuarto día estaba igual, a la semana estaba igual. Entonces, en esos casos es necesaria la remoción endoscópica porque es muy probable que ese cuerpo extraño que no progresa a nivel radiológico esté impactado en los pliegues del duodeno, particularmente si hablamos de clavos y tornillos, como es este caso, ¿no? Esta consulta la recibí 3 veces. Por lo general el relato solía ser así. Este paciente me lo consultaron a mí, el hospital periférico, por WhatsApp, como les decía, ahora por lo general nos manejamos así, nos mandan imágenes, y me dice, mira, tengo un nene que está con cialorrea y se estuvo comiendo pollo. Las consultas son siempre las consultas de 10, 11 de la noche, y yo le he pedido, bueno, mandame las RX, me mandan las RX, y me dice, bueno, para mí este es el hueso de pollo. ¿Ustedes qué harían frente a esta RX? Con un paciente sintomático, con relatos de ingesta de hueso de pollo y con esa imagen radiológica. Lo que yo les expliqué, sin ánimo de ofender a nadie, es que eso que estaban viendo como hueso de pollo en realidad era parte de la anatomía del nene. Es el hueso ioides. Ojo, no hay que confundirse, porque a veces frente al relato de los padres y SRX, cualquiera puede creer que eso es un hueso de pollo, pero no. En principio se ve que está en vía aérea y anatómicamente es compatible con el hueso ioides. Por eso yo creo que es clave a veces consultar al endoscopista, que es el que más ojo tiene para esto, porque estamos viendo RX con mucha frecuencia, ¿no? Este también es un caso que ocurrió mientras hacía la guardia activa de endoscopía. Me llaman por un nene de 3 años con una ingesta de una moneda de reciente evolución. Era un viernes a la noche, un día de feriado. Sí, estábamos de guardia, lo que estamos de guardia, yo en la guardia de endoscopía. Frente a un nene de 3 años con ingesta de cuerpo extraño en esófago, como se ve en la imagen,
donde ustedes hoy son el endoscopista de guardia y los consultan con esta imagen, ¿qué harían? ¿Se la saco? Espero mañana, que es día hábil, le pido otra proyección radiológica. Hagamos ese juego mental. A ver si puedo ver el chat. Haría un perfil. Otra proyección, muy bien. Juli, yo te ayudo por ahí con el chat, con las preguntas, si querés. Así vos te enfocás. Dale, genial. Gracias, Guille. Dale. Bueno, efectivamente. Bueno, yo acá dicen... Sí, ¿qué dicen? No, lo que vos estabas haciendo referencia, otra proyección, perfil. Eso, básicamente, perfil, otra proyección. Lo que vos estabas haciendo referencia. Muy bien. Y yo pedí otra proyección. Y me encontré con esto. Un escaloncito en el perfil. Este escaloncito es para salir corriendo. Porque esta pancita que vemos es el ánodo de la pila botón. Y por acá es donde va a generar daño. El perfil nos va a servir para confirmar y para saber si el daño va a ser de acá para adelante o de acá para atrás según la ubicación. Me pasó 3 veces donde el papá me aseguraba: en mi casa no hay pila botón, mi hijo se tragó una moneda, yo lo estaba observando. Si ustedes ven doble halo en el frente, signo del escalón en el perfil, le creen a la imagen radiológica. Y es lo que yo hice en ese caso. Y terminé sacando la pila botón. Lo que ven ahí son signos de necrosis y sangre, ¿no? Costó mucho porque era un día de feriado y a la noche en la guardia de endoscopía los anestesistas ya nos conocen, saben que tenemos el ojo afilado para las pilas botón, entonces no hubo mucho inconveniente. Pero ojo, si ustedes ven signos compatibles de un cuerpo extraño y el relato de los papás dice otra cosa, yo le creería más a lo radiológico, ¿no? Y acá un poco lo que le comentaba. La pila botón en el perfil va a tener esta pancita, que es el signo del escalón, y una moneda va a ser totalmente simétrica. En el frente ambas pueden tener doble halo. Acá en Argentina tenemos las monedas de 1 o 2 pesos que tienen los diferentes metales, entonces nos dan un doble halo en el frente, pero el perfil va a ser categórico. Por eso es importante siempre pedir el par radiográfico. Entonces, ustedes están en la guardia, están con 10 pacientes en espera y le pidieron el frente y el perfil, y el perfil no, y ese frente no ayuda a definir, entonces hay que esperar que haga otra radiografía y en eso se retrasa el diagnóstico. Por eso es importante siempre pedir frente y perfil de todo el niño. Cuello, tórax y abdomen. Esto es un algoritmo básico respecto de la pila botón. Nos llega el paciente con sospecha o la certeza de que se tragó la pila botón. Siempre RX de cuello, tórax y abdomen, frente y perfil. Todo el niño de frente y de perfil. Si está en el esófago, se extrae de forma urgente. Si es posible, en menos de 2 horas. Y espero el ayuno, no. Hablo con el anestesista, riesgo-beneficio. Estos pacientes tienen que removerse la pila botón lo antes posible. Si el paciente no tiene la pila botón en el esófago y está sintomático, lo mismo, endoscopía. Si el paciente está asintomático, sin ningún síntoma, y la pila botón está en cámara gástrica, lo que dicen las guías previas de años anteriores es: se puede expectar entre 12 y 24 horas. Lo que se dice actualmente es sacarla cuando se pueda, no esperar tanto tiempo. Y el tamaño también va a ser un indicador, porque si son las pilas botón chiquititas, no las que tienen 20 milímetros, o sea 2 centímetros, sino las más pequeñas, es muy probable que progresen y que cuando uno vaya a hacer la endoscopía ya estén en intestino delgado. Pero igualmente la endoscopía la tiene que hacer. Y esto también, casos reales, imanes. Esta imagen del centro es para que vean cómo se producen las adherencias. Yo he visto las dos cosas: los imanes que se pueden remover, que uno llega al imán y lo saca antes de que progrese, o los imanes que uno llega tarde y ya generan necrosis, adherencia, y el cirujano te muestra los imanes totalmente pegados con mucosa interpuesta porque generaron perforación. Entonces, cuando reciban un llamado o interconsulta en la guardia por ingesta de imán, pregunten: ¿era uno solo, dos?
era un imán y algo más, igualmente van a pedir la radiografía, pero ya con eso se van anticipando. Y si hay ingesta de imán-imán o imán-metal, hay que sacarlo lo antes posible. Este también es un algoritmo publicado en el Consenso Nacional de Urgencias Endoscópicas de Pediatría del 2016. Básicamente lo que nos dice es que cuando vemos el cuerpo extraño a nivel radiológico en esófago hay que removerlo, si es pilabotón lo antes posible. Si está en estómago depende si es punzocortante o romo, si es punzocortante también lo antes posible, si es un imán lo antes posible, si es un objeto romo como una moneda o una canica, uno puede esperar a las horas de ayuno para removerlo. Y en el caso de las monedas en cámara gástrica, uno le puede indicar un protector gástrico y se pueden expectar unos días, no hace falta salir corriendo para remover la moneda que está en el estómago. Cuando está en intestino delgado, en el paciente sintomático se habla con el cirujano y en el paciente asintomático uno puede hacer un seguimiento radiológico cada 3 días. Cuando los cuerpos extraños no se ven, es un pedazo de madera, un pedazo de vidrio, en el paciente sintomático obviamente va a hacer la endoscopía para ver qué está pasando, porque viene el papá con el relato, tiene los síntomas el niño, radiológicamente uno no ve nada, hace la endoscopía. Si no tiene síntomas el paciente, algo que nos ayuda mucho es la tomografía. Particularmente cuando son cuerpos extraños muy pequeños, muchas veces por tomografía se pueden ver igual. Entonces recordemos, si estamos haciendo una interconsulta y el endoscopista está a 1000 kilómetros, 1500 kilómetros y uno tiene tomógrafo en su hospital y no tiene la certeza si el niño ingirió o no ingirió el cuerpo extraño, la tomografía nos va a ayudar en estos casos a desempatar para ver si traslado a ese niño al lugar de la endoscopía o se queda en su hospital de origen. Y esto es para cerrar un poco lo que les decía. Bueno, cuando salimos corriendo, que hablamos con anestesia, hablamos con endoscopía, con la ingesta de pilabotón cuando está impactada en el esófago. Lo mismo con objetos punzantes. Cuando hacemos una endoscopía programada, es decir, que se puede programar de hoy jueves para el viernes, para el lunes, en objetos que están en el estómago que son romos y que uno sabe que no van a progresar, que miden más de 2 centímetros o de 3 según las guías. Cuando uno ve cuerpos extraños largos, romos, sabe que poco probable progresen el píloro y hay que removerlos. En cuanto a la moneda en el esófago, se trata de sacar dentro de las 24 horas. Uno no la va a esperar una semana. Una moneda en el esófago hay que sacarla dentro de las 24 horas. Y como la moneda es lo que más frecuentemente se suelen tragar los niños, es el motivo de consulta también más frecuente. Entonces, ¿qué pasa si hoy, jueves, 8 de la noche, recibo en la guardia un nene que se traga una moneda y la tiene en el esófago? Si el paciente está asintomático, lo dejo ayunado, lo dejo con un protector gástrico y solicito la derivación. Hoy hasta ahora es muy poco probable que uno consiga que te lo reciban en ningún hospital. Entonces, lo ideal es probar hoy, pero saber que lo más probable es que tenga una respuesta positiva mañana a la mañana, donde están todos los endoscopistas en sus diferentes hospitales. ¿Cuándo es una urgencia? Es decir, que no salgo corriendo, pero apenas pasan las horas de ayuno, tengo que hacer la endoscopía en cuerpos extraños no punzantes en esófago, como el caso de la moneda, objetos punzantes en estómago y duodeno, e imanes al alcance del endoscopio. Esto de los imanes es relativo, porque lo que hacíamos por lo general era, apenas se puede hacer la endoscopía y tenemos el imán, sobre todo si es imán-imán o imán-metal, hacemos la endoscopía. Porque una vez que pasó el estómago ya no lo podés rescatar endoscópicamente y tenés que cruzar los dedos para que no genere adherencias entre asas intestinales. ¿Qué es lo que me gustaría que se lleven, particularmente de mi charla de hoy? Es que doble halo en RX es pilabotón hasta que se demuestre lo contrario, independientemente del relato de los papás. Como les decía, a veces el papá no está observando. Me ha pasado de que en su casa no había objetos con pilabotón, pero venía otro nene a jugar con el nene de la casa y traía sus chiches, y ahí sí había pilabotón. Entonces, si ven doble halo, es pilabotón hasta que se demuestre lo contrario, y acá no hay un error, es para reforzar lo mismo. Muchas gracias, este es mi mail, por si me quieren hacer alguna pregunta a posteriori, y ahora le voy a dar paso al doctor Néstor Lucero para que nos cuente un muy interesante caso clínico.
Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Julián. La verdad que es una charla bastante concreta y linda. Eh, nada más contarles que yo les voy a contar un caso clínico. Creo que dentro de la experiencia hay muchos que quizás están escuchando y tienen mucha experiencia con respecto al cuerpo extraño, y la única forma de aprender es contando y hablando del tema de lo que nos pasa. Creo que en estas experiencias nos ayudan a leer las guías, revisar, pero también muy importante el tema de conocer esas experiencias que salen de lo normal, ¿no? Porque de esa forma aprendemos no solamente a manejar, nosotros que somos endoscopistas, como endoscopistas el problema, sino también el cómo prevenirlo, el cómo afrontar, cómo diagnosticarlo y qué problemas pueden haber habido en el diagnóstico. Por eso es tan importante el primer escalón, que el primer escalón, si bien es la prevención y el padre que está en su casa, el primer escalón está también en los médicos que lo pueden llegar a recibir o ver al paciente, ¿no? Y esos médicos, contamos con la ayuda de esos médicos para que pueda llegar correctamente a la derivación. Así que la idea es contarles el caso, ver la revisión de lo que está escrito con respecto al caso y terminar con un par de consejos como para dentro de la experiencia que tuvimos de ese caso puntual. Así que también agradecerle a GastroTex por la invitación y agradecerle a todos aquellos equipos que trabajan a la par del Hospital Rawson, principalmente con este paciente que tuvimos, que ya van a ver que lo trabajamos en equipo. Sin equipo es muy difícil trabajar, así que bueno, agradecerle al equipo del Hospital Rawson, al quirófano, a la guardia, por el trabajo en equipo que se hizo con este paciente. Bueno, les voy a contar, es un video, así que es en vivo y real, y bueno, así que bueno, no sé si me largas el video, porfa, que... Néstor, ¿vos lo podés compartir desde ahí? Dale, te lo comparto entonces. Pensaba que lo tenían ustedes, perdón. Avísenme si sale bien o si sale mal, si se corta. Dale. Bueno, ahí está. Le quise poner ese título. Tengan en cuenta que todos estos son emoticones que nos van surgiendo en base al hecho. Es un paciente de 8 años que tiene un trastorno de déficit de atención, que tuvo como 12 horas en espera en base a una ingesta. Los padres ya tenían antecedentes de pica, nos referían los padres, y llega a la guardia con mucha irritabilidad. Vamos a parar un poquito el video porque se va medio rápido. Mucha irritabilidad. El video no se está viendo, ¿eh? ¿No se está viendo? No está corriendo, Nes. Deberías compartir y compartir en la parte de video. O pantalla. Compartir la parte de video. A ver, déjame ver. Si tienen alguna duda respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo pueden ir subiendo al chat. Mientras le damos tiempo a que pueda proyectarnos el video. Néstor, perdón, Sí. Julián, acá hay una en el chat hay algo que me pareció muy interesante que subió uno de los chicos, creo que de Río Cuarto, Matama, y es muy interesante que dice que él ante la duda la extrae, y me pareció muy interesante ese concepto porque es real. Cuando por ahí nos genera dudas de que si es una pila botón o una moneda, yo haría lo mismo también. No me quedaría expectante con la posibilidad de que no lo sea. Entonces, ante la duda, la idea es extraerla de forma inmediata. Sí, sí. Ahora se ve, Ahora sí, Néstor. Néstor, se ve. Listo, bueno. Como les he dicho, es un paciente que, bueno, ese fue el título que le quise poner. Tengan en cuenta los emoticones, porque los emoticones en realidad son para activar un poco la mente y para entender que durante todo este diagnóstico y seguimiento y tratamiento, uno tiene muchas sensaciones que le van surgiendo, ¿no? Entonces, es más o menos como tratar de graficar esas sensaciones que íbamos teniendo en base a lo que iba pasando.
quisimos poner un título de decir un silencio que atraganta y gesto inusual en un niño con espectro autista. ¿Se ve correr el video? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, es un niño de 8 años de edad traído por sus padres por presentar irritabilidad y vómitos de 6 horas de evolución. Contaban los padres ya como un antecedente que tenía el niño de tener un hábito de pica. La pica es aquel hábito que tenía el niño en base a que agarraba y todo se lo metía a la boca, lo tragaba. Era como que los padres ya estaban acostumbrados a esto y en base a estos síntomas, lo primero que hacen es, ellos son los primeros en advertirnos a nosotros la posibilidad de que el chico se había tragado algo, ¿no? Cosa muy importante. Era tanta la irritabilidad que tenía el paciente y los gritos del niño que decidieron hacer una radiografía y posterior una tomografía basándonos en que este chico tenía hasta sospechaban que podría estar perforado, ¿no? Entonces le hacen una tomografía y ven la imagen, vean cómo se ve la imagen de algo radiopaco muy grande, vean el tamaño que tiene, increíble, en el centro de lo que es en la radiografía, en la tomografía de tórax. Lo primero que hace el médico de la guardia, muy atinado, llama al cirujano y nos llama a nosotros. Esto también, estas cosas muchas veces ocurren durante el fin de semana, como decía Julián, un sábado a la noche, y lo primero que hicimos fue, bueno, a ver, entremos con todos, no solamente el endoscopista, sino el cirujano, el anestesista preparado, y todo lo que significaba la posibilidad de que no podemos extraer ese cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Primero fuimos evaluando, primer paso, ¿con qué lo extraemos? Entonces nos dijimos, bueno, con una ansa de Roth, que estas ansas son muy útiles para extraer mucho cuerpo extraño, y ya teníamos como el concepto de que teníamos alta posibilidad de que lo íbamos a traer. Estamos confiados con esta ansa, ¿no? Decíamos, el ansa funciona. El problema que tuvimos fue que en el momento que esta ansa trata de cerrarse, no abarcaba todo el cuerpo extraño, porque era un cuerpo extraño que era mayor de 30 milímetros, y vean cómo se escapaba al tratar de extraerlo. Estamos viendo acá el tercio inferior del esófago. Entonces ahí sale la primera carita de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? La bronca no poder traerlo. Y antes de llorar dijimos, avancemos y tratemos de solucionar de otra forma. ¿Qué otras ideas surgieron? Bueno, ¿qué tenemos a mano? Buscamos el maletín y nos encontramos con un balón de dilatación, tipo CRE. Estos balones, ahí lo ven, son balones que son muy útiles para dilatar. Entonces la idea, el objetivo era tratar de avanzar, colocarlo alrededor de la piedra, vean que es inmensa y que tiene bordes lisos, cosa que también nos dificultaba más agarrarlo. Inflar ese balón y tratar de traerlo muy cuidadosamente por tracción. El cirujano en muchas de las oportunidades nos sugería, decía, bueno, tratemos de progresarlo. Obviamente que no pudimos progresarlo en reiteradas oportunidades y frente a esa imposibilidad de progresarlo, por eso tratamos de traerlo, ¿no? Vemos que ahí el balón se nos retrae, vemos que tenemos alimento encima de esa piedra porque los padres le habían intentado dar o había estado comiendo una hamburguesa posterior a esa piedra. Entonces decimos, bueno, tratemos de sacarlo con otra ansa y buscamos una ansa multifilamento. Ahí ya estábamos un poco desesperados, como vean, ya teníamos la sonda, no podemos traerla, el ansa tratamos de abrirla, no se podía abrir, se nos respaldaba en base al cuerpo extraño que era muy liso, y frente a esa imposibilidad y cada vez cuando uno va pasando las horas se pone cada vez más nervioso todo el equipo, no solamente el endoscopista, y entonces empezamos a tener la siguiente reacción que fue, muchas veces nos pasa, insultar. Empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? No sale, entonces surge la posibilidad de colocar una sonda de Foley. La sonda de Foley, para que aquellos que muchas veces muchos la conocen más o en menos, es una sonda, el problema de la sonda que es blanda, pero tiene la ventaja que el balón se infla y con la idea de nosotros de decir, bueno, podemos inflarla posterior a pasar la piedra, traerla con tracción. Entonces lo llevamos a cabo. Vean, ese es el mecanismo del balón, pasarlo en este caso no fue por la nariz, sino fue por la boca. Y el problema era que se nos doblaba. Entonces agarramos con una ansa, la llevamos pasamos posterior a la piedra, como vemos, con mucho cuidado. Ahí vemos la hamburguesa que cada vez que nosotros tratábamos de sacar se nos venía encima el alimento. Y cuando queríamos traerla, tuvimos estas dificultades que no podíamos. Esta es una situación que estamos llegando a una situación extrema,
del cual era esto o era la cirugía. Obviamente que es muy peligroso colocar balones sin poder ver a dónde los estás inflando, pero era una situación de riesgo-beneficio y por eso nosotros lo aplicamos, ¿no? Siempre con la visión directa. Vean cómo nosotros tratamos de ponerlo, tratamos de sacarlo. Estamos hablando, esto es en pocos segundos, pero esto demoraba horas, demoró bastante tiempo. Ahí nosotros tratamos por última instancia sacarlo y como no podíamos sacarlo se nos quedó justo en la región de la hipofaringe. Y como en la hipofaringe las anzas y las pinzas eran muy blandas, le dijimos directamente al anestesista, bueno, utilizar la Magil y terminar de sacarlo vos. Entonces, volvemos de nuevo al mismo concepto, el trabajo en equipo. Vean cómo la anestesista estaba muy atenta y tuvo toda la predisposición de poder sacarlo. Y terminamos sacándolo con la pinza Magil, que es más firme y es una pinza más fija, ¿no? Y ahí vean cómo lo saco con la pinza. Ahí nosotros sacamos el balón, que ya el balón no cumplía, la sonda que no cumplía ninguna función. Y ahí vamos a terminar viendo. Bueno, esto es la última parte de la endoscopía que también quería mostrársela porque quedó todos los restos alimenticios en la región de la hipofaringe y por miedo a que no se aspirara tuvimos que uno por uno sacar esos pedazos que habían quedado encima de la región de la hipofaringe entre la intubación traqueal para evitar cualquier aspiración. Estos chicos, el último paso es tratar de controlar a ver qué pasó. Y vemos que afortunadamente no tuvimos ninguna lesión grave en el esófago. Y ese es el tamaño de la pila. Vean el tamaño de la pila, perdón, la piedra. Bueno, acá 2 segundos más les trato de ocupar de su tiempo. Busqué la bibliografía y en la bibliografía esto es lo que sale. No hay muchos artículos que hablan con respecto a extracción de piedras, solamente hay 3 en toda la bibliografía mundial, por lo menos esto es lo que está publicado, ¿no? Y muchos de estos chicos, el primero, como vean, es un paciente con trastorno conductual y el último es que tiene una discapacidad intelectual leve. Solamente uno, el del medio, tenía una piedra de 40 milímetros, similar a la que nosotros habíamos tenido, y se extrajo con un endoscopio rígido, cosa que, como vemos, no hay mucha bibliografía al respecto. Bueno, no sé por qué no está corriendo. Bueno, ahí después de analizar esta bibliografía, tratamos de ver también en qué coincidían los conceptos y las conclusiones de esta bibliografía, y esto es lo que coincidían todas las bibliografías, y creo que también tiene que ver con lo nuestro, que los cuerpos extraños esofágicos grandes, duros y de contornos redondeados como el que tuvimos, representan una urgencia médica importante, y la coordinación con el equipo, como habíamos visto, es de real importancia, y principalmente tener en cuenta que estos cuerpos extraños, como decía Julián, los cuerpos extraños en su gran mayoría es un grupo etario entre los 3 años, los 4 años, los 5 años, pero en los chicos que por ahí podrían tener algún tipo de trastorno, como habíamos dicho, del espectro autista o chicos con algún tipo de discapacidad, esto hay que sospecharlo frente a pacientes que muchas veces no pueden expresar lo que sienten, pero cuando vemos que tienen irritabilidad, que vemos que puedan llegar a tener vómitos y descartamos una causa infecciosa, tendríamos que pensar en que no podrían haber ingerido a un cuerpo extraño. Creo que eso es lo más importante con respecto a la conclusión, ¿no? Y creo que terminaríamos ahí, y no sé si... Sí, ahí terminaría el video, y bueno, espero que les haya gustado. A nosotros nos costó mucho, pero bueno, este es un caso que me parecía interesante compartirles. Muy bueno, Néstor, muy interesante. Y como vos decís, uno lo ve en minutos, pero eso son horas y horas de sudor, de protestar, y lo que es el trabajo, ¿no? Interdisciplina y cómo se colabora. Realmente cuando uno hace estos procedimientos de forma regular, hay una confianza, ¿no?, en el otro que te ayuda, la instrumentadora, el anestesista, y todo se trabaja como uno, así que muy bueno, muy buenas imágenes también. Vamos a dejar las preguntas para el final. Hay una pregunta sobre alguna estrategia de extracción de alfiler de gancho, la dejamos para después de la presentación del doctor Alarcón. Guille, ¿estás por ahí? Y acá estoy. Acá estoy. Muy Bueno. bien, estamos listos. Bueno.
buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Alarcón, soy pediatra, gastroenterólogo y endoscopista infantil de Neuquén Capital, del Hospital Regional Castro Rendón. Y bueno, yo creo que está todo dicho y está todo muy bien dicho, así que lo único que voy a transmitir es un poco de la experiencia en estos años de endoscopía. La verdad que hacer endoscopía, yo creo que los chicos lo comparten conmigo, es si nosotros pudiésemos solamente hacer endoscopía, haríamos endoscopía porque nos encanta. Tenemos esa cosa en común los tres. Pensamos totalmente distintos, somos totalmente distintos, pero nos une la endoscopía. Así que bueno, nada, lo que yo voy a hacer es compartir un poco de la experiencia de estos últimos años. Hay algunas cosas que me tomaron de sorpresa. Me hubiera gustado también, como Néstor, presentar un video. Tengo varios, pero bueno, no conocía la modalidad, perdón, pero voy a tratar de hacerlo. Tratar de arreglarlo ahora a último momento. Voy a compartir la charla. Bueno. Bien. Ahí se ve, y habría que ampliar la imagen nomás. Ahí va, ahí se ve. Perfecto. Bueno, como dijeron los chicos, tuve la suerte de escribir junto con la doctora Antoniska del Hospital Garrahan el capítulo de PRONAP de ingesta de cuerpos extraños, que estuvo basado también en un trabajo que hicimos acá en la guardia de endoscopía del Hospital Regional Castro Rendón, 5 años de experiencia en la guardia de endoscopía pediátrica, donde, como dijeron los chicos, la principal causa, el principal motivo de llamado al endoscopista pediátrico tiene que ver con la extracción de los cuerpos extraños. De 108 casos que tuvimos, el gran porcentaje correspondió a los cuerpos extraños y en una menor medida a lo que tuvieron que ver con cáusticos y hemorragias digestivas en ese orden. Bueno, nosotros tratamos de escribir esto en una revista muy buena que se llama Actas de Gastroenterología, que después si quiero les paso el link para que lo tengan a disposición. Buenísimo. Bueno, y acá lo que voy a hacer es lo mismo que hicieron los chicos, es tratar de llevarles un caso clínico que tuvimos nosotros. Nosotros tenemos la suerte, sí, de tener endoscopía, bueno, como todos los chicos, de 24 horas y los 365 días del año, y no tenemos mucho inconveniente en recibir a pacientes, y la verdad que la respuesta es bastante rápida y tenemos bien organizado y bien aceitado, y los chicos nos conocemos todos. Neuquén es una provincia relativamente chica, entre 500 y 700.000 habitantes, avanzando día a día, sí, creciendo de forma muy significativa, pero así todos nos seguimos conociendo. Hay muy buen vínculo entre el pediatra general y el médico generalista, al cual le tengo muchísimo respeto. Es aquel que está en la trinchera y que nos deriva a los pacientes de forma muy prolija, ¿sí? Y hacer nuestro trabajo mucho más cómodo y mucho más práctico. Este es un paciente derivado de Zapala. Inclusive acá está, esta foto la saqué de la historia clínica y la voy a resumir diciendo que era una nena de 2 años, oriunda de Zapala, que consulta al hospital local por ahogamiento secundaria a la ingesta de alimento. El padre refería que era carne. El padre le realiza una maniobra de Heimlich y sale el pedazo del alimento. Posterior a esto, la niña continúa con intenso dolor que refiere retroesternal, intensa cefalorrea y vómitos ante el intento de ingesta de agua. Entonces acá los chicos de la guardia tuvieron muchas inquietudes, tuvieron dudas con respecto a esto. Primero, si el dolor retroesternal correspondía al intento de esta maniobra de Heimlich, refiriendo que el padre tenía casi 2 metros y la nena tenía 2 añitos, entonces no creo que deba haber sido muy suave esa maniobra, ¿sí? Tratándose justo en una urgencia. Entonces no sabíamos si era causa-consecuencia el dolor retroesternal que manifestaba la nena. Lo que sí llamaba la atención que posterior a esto y ante la intención de darle agua, la nena seguía refiriendo malestar y seguía refiriendo vómitos incluso, e intolerancia incluso a la ingesta de agua. Entonces, consulta a la guardia, y las chicas de Zapala, con buen tino, le solicitan una radiografía
y como muy bien dijo Julián, la radiografía del cuerpo extraño, esto está escrito en el capítulo de PRONAP, se deben tomar, yo lo voy a resumir porque ya lo dijo todo Juli, se debe tomar de cuello, tórax, frente y perfil. En algunos centros las proyecciones se realizan con el paciente en decúbito dorsal. Bueno, un 20% de los objetos ingeridos se localizan en el esófago. Hay áreas que fisiológicamente predisponen a su estancamiento, que son cricofaringe, tórax superior, arco aórtico, bifurcación traqueal y hiato esofágico. En nuestra experiencia, el lugar de mayor localización de los cuerpos extraños tiene que ver con la región cricofaringea. Bien. El pediatra de Zapala le realiza una radiografía, entonces lo que esperaba uno encontrar era lo siguiente: estas son radiografías que corresponden a nuestro bestiario, a nuestros antecedentes, a nuestros pacientes, a nuestras radiografías. Entonces podemos ver de todo, podemos ver estrellitas fenestradas, podemos ver triángulos, podemos ver tuercas, que como muy bien dijo Juli, también muchas veces genera la duda de dónde está, si está en estómago, si ya pasó el píloro, y podemos también ver la siempre común moneda o la pila botón. Entonces se realiza radiografía, las chicas realizan radiografía y lo que se observa es lo siguiente. ¿Qué se observa? No se observa absolutamente nada. No es una radiografía ideal, pero es la radiografía que se pudo realizar en ese momento. Entonces se evaluó y la verdad que no se vio absolutamente nada, lo que generó muchísima duda en los pediatras. ¿Por qué? Porque la chica seguía con dolor retroesternal que se aumentaba en intensidad y con intensa cialorrea y con una dificultad muy marcada ante la posibilidad de tomar agua. Entonces, lo que pensaron los pediatras en Zapala es que decían que solo tiene una radiografía, pero el niño continúa muy dolorida, con intensa cialorrea y, como dije recién, no toleró los reiterados intentos de administración de agua. Entonces, ¿qué conducta tomaron? Volviendo a las bases, ¿no? La clínica siempre es soberana y eso para nosotros es una premisa. Es algo tan básico, tan burdo como pensar que mueve la cola, dice, wow, parece perro, y no es un rinoceronte. Tiene cialorrea, tiene intenso dolor retroesternal, tiene molestia. Bueno, existe la posibilidad de que sea un cuerpo extraño, radiolúcido, existe la posibilidad de que por ahí el padre, por más allá de que insistía de que no había llevado absolutamente nada a la boca, que la había controlado, que había evaluado con qué juguetes había estado la nena, podía certificar de que la nena no se había llevado nada a la boca. Siempre genera la duda porque la clínica, insistimos siempre, es soberana. Entonces generó duda, consultó a pediatría del Hospital Castro Rendón y fue derivado y la recibimos nosotros. Bueno, como dijimos, es muy importante la presencia de cuerpos radiolúcidos que suelen estancarse, muy frecuentes en pediatría, como son los alimentos, los juguetes, las espinas y los vidrios. Ante la presencia de ellos debemos ayudarnos con la clínica y el interrogatorio al tutor del niño. También tener en cuenta que hay patologías de base, como la gastroenteropatía eosinofílica, la esofagitis eosinofílica, que pueden hacer que un alimento se estanque, ¿sí? Se quede atravesado en la región esofágica. Entonces eso también debe ser evaluado y eso se evalúa con una intensa y con una muy buena anamnesis. Bueno, en esta nueva anamnesis el padre refiere haber estado muy distraído porque falleció su esposa y la madre de la nena hace 2 meses y se encuentra bastante desatento en algunas cuestiones. Esto se logró conocer después de una segunda anamnesis. En un primer momento no había comentado nada con respecto a esto, y que la última vez, antes de que comenzaran los síntomas, vio a la niña jugar con unos frascos, pero que los frascos están todos y no le faltaban absolutamente nada. Esto, como dije recién, lo supimos después de una segunda anamnesis. La niña acentúa con el paso de las horas los síntomas antes descritos, y la pregunta era, ¿qué conducta tomar? Bueno, la conducta fue realizar una radiografía nueva. La radiografía nueva no volvió a mostrar absolutamente nada, tanto de frente como de perfil. Entonces decidimos realizar una endoscopia. La acabo de subir a esta imagen, espero que tengamos suerte y se pueda ver. A ver, voy a tener suerte, como dice Riverito. A ver.
Bueno, mientras corres la imagen, ahí está corriendo. Bueno, y lo que vimos es una tapa de un frasco que está en la región cricofaringea y la pudimos extraer con una pinza de cocodrilo. ¿Sí? Estaba en región cricofaringea produciendo una especie de tapón en el esófago, entonces cuando le querían administrar el líquido lo vomitaba inmediatamente, ¿sí? Independientemente de que en la radiografía no pudimos ver absolutamente nada. Entonces se realizó la endoscopía y sacamos esta tapa plástica que se extrajo con la pila de cocodrilo, que era la tapa de uno de los fármacos, de las tapas de los remedios que refería el papá que estaba jugando la niña, pero nunca vio en ningún momento que la ingirió. Bien. Y algo muy importante también que dijo Julián es el tiempo de la extracción del cuerpo extraño, independientemente de que sea una moneda, independientemente de que sea una pila botón, la precocidad que está vinculada a los algoritmos, ¿sí? Es importante y está determinada ¿por qué? Por la compresión que hace el cuerpo extraño sobre la mucosa. Esta nena, la derivación no demoró mucho, fue entre 6 y 10 horas máximo, y ya podemos ver acá la impronta, ¿sí? de este cuerpo extraño redondo que impacta sobre la mucosa y que genera una erosión en un tiempo relativamente corto. Por eso la necesidad siempre de cuando está en el esófago, en región cricofaringea, extraerla de forma precoz al cuerpo extraño. Y los momentos para la extracción endoscópica es la emergencia menos de 4 horas, la urgencia menos de 24 horas. Tenemos una electiva temprana, menos de 48, y una electiva más de 48. Estas dos últimas están más vinculadas con las monedas comunes. Todo cuerpo extraño localizado en el esófago debe ser extraído antes de las 24 horas de la ingestión porque genera lesión por decúbito y riesgo de perforación. La extracción de pila botón es inmediata, y esto, como dijeron los chicos, es algo que hay que llevarse a la casa. Bien, y esto para todos nosotros que estamos en la trinchera, que estamos en la guardia, que por ahí hay algunos que siguen haciendo control del niño sano. Para mí la mejor herramienta para el tratamiento de esto es lo que dijo Néstor, que es la prevención. Y coincido 100% con esto, que la prevención debe ser nuestro mayor aliado, debe ser nuestro mejor amigo, ¿sí? Entonces, la Sociedad Argentina de Pediatría habla con respecto a eso, y que está vinculado con una supervisión constante, la educación sobre los peligros y la educación del hogar para un entorno seguro para los niños. Las medidas generales son supervisión constante, la presencia de un adulto es el factor más importante para prevenir accidentes, especialmente con niños pequeños y personas mayores. La educación familiar enseña a los niños desde temprana edad sobre los peligros y cómo cuidarse y un entorno seguro. Y acá también podríamos, si queremos, entrar en otro tema que tiene que ver con, no es el motivo de la charla, pero también no quiero dejar de mencionarlo, que tiene que ver con la prevención de la ingesta de cáusticos. Entonces, en los distintos momentos del desarrollo del paciente pediátrico, en las consultas de niños sanos hay que hablar muchísimo de esto cuando los niños empiezan a deambular, cuando empiezan a tener independencia, ¿sí? Parecen detalles menores, pero no lo son. El hecho de tener elementos que pueden ingerir con boca, como desengrasante, insecticidas, etcétera, lejos del alcance del niño, es una medida de prevención fundamental para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, antes de darle las gracias, yo también quería mostrarles algo que me parece muy interesante, que se describe en el PRONAT, que tiene que ver con cuerpo extraño muy particular, que es el besoar. Entonces quería ver la posibilidad de que tengo un video subido que me parece muy interesante y me gustaría compartirlo con ustedes. Espero que lo podamos ver, Juli, si no me vas a ayudar. A ver, fíjate, a ver si corre. Dale. Acá está. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, besoar hay diferentes tipos, tienen que ver con, por lo general, alimentos no digeridos. Hay chicos que tienen tricomanía, o sea que se sacan y se comen los pelos. A veces tienen que ver con fibra de alimentos, porque puede haber una gastroparesia, o sea que el estómago no se mueve de forma correcta, entonces eso forma una pelota dura en el estómago que con el tiempo va aumentando de tamaño y que incluso a veces ocupa toda la cámara gástrica.
¿Lo tenés ahí, Guille? Sí, ya está. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver? Guillermo, Todavía debería no. cerrar esa pestaña, ¿Cuál? o mejor dicho, dejar de compartir y compartir otra vez con la pestaña nueva del video. A ver. Dejar de compartir, pongo. Exactamente, y volver a compartir, ahora solamente con el video. Solamente con el video. A ver. ¿Ahí? Sí. Ahora sí. A ver. ¿Ahí? Ahí va corriendo, todavía no se ve, pero se ve que está Buenísimo. avanzando. Bueno, les comento rápidamente. Esta es una paciente nuestra del Hospital Regional Castro Rendón de 15 años con trastorno del espectro autista que refiere la ingesta de pelo, ¿sí? Con intenso dolor abdominal, intenso molestia, que se le realiza una ecografía y la ecografía no es clara. Entonces la mamá sospecha de que puede estar vinculado con algún cuerpo extraño, se le hace una anamnesis y se obtiene como respuesta de que tiene el hábito compulsivo de comerse el pelo. Lo hace desde muy pequeña, es decir, desde que tiene uso de razón y recuerdo de la madre. Entonces nosotros pensando en Besoar, lo que hicimos es realizarle una endoscopia donde podemos ver el Besoar. Esto también conocido como síndrome de Rapunzel. En ese momento, con los chicos del servicio, yo también quiero acotar de que estoy en un servicio de endoscopía donde los adultos en algunas ocasiones tienen que hacer pediatría y yo como endoscopista pediátrica tengo que hacer adultos, es decir, que formamos todos un equipo. Y la conducta en ese momento, en base a la literatura, fue extraerlo por vía endoscópica con la literatura que teníamos, que era reducirlo con la ingesta de Coca-Cola. Le hicimos tomar varios litros de Coca-Cola, como decían los artículos que había que darle. Lo único que logramos es una intensa flatulencia, mucha distensión y mucho dolor abdominal por parte de la niña. También, y después lo que tratamos de hacer es de cortarlo con medio de un knife. Lo intentamos hacer, tratamos de cortarlo para reducir el tamaño del besoar y después ver la posibilidad de extraerlo como si fuese un cuerpo extraño por medio de una canastilla, por medio de una pinza de cocodrilo o por medio de una dormida o lo que fuese. Y lo único que ahí estamos nosotros tratando de cortar el besoar en el medio, y lo único que pudimos lograr es que se genere humo y en algún momento es casi como que se prende fuego, porque el calor del fuego con el pelo lo que genera es eso, es un incendio. Entonces lo que hicimos fue suspenderlo, no insistir más con respecto a esto, tirar agua, lavar, apagar el incendio, y nos fuimos y no pudimos, la verdad, extraerlo de forma endoscópica y se extrajo de forma quirúrgica. Queremos acotar de que el besoar, hay besoares de mucho tamaño, y este besoar era un tamaño muy importante, un besoar muy grande. Así que bueno, se extrajo por vía quirúrgica, y los 3 besoares que nosotros hemos tenido en estos últimos, desde el 2011 hasta ahora, los 3 se extrajeron de forma quirúrgica, no lo pudimos extraer de otra forma. Muy bueno, Guille, buenísimo. Sí, a veces con esto de lo que Besoar, a veces se habla, ¿no?, de la Coca-Cola, y siempre a veces en los chats que tenemos de endoscopistas nos toca y surge esto de la Coca-Cola, que yo hasta ahora no he visto resultados positivos y muchos terminan con resolución quirúrgica. En el chat ya hay algunas preguntas, me gustaría que las contestemos entre los 3. La primera me pareció muy interesante, con respecto a la ingesta de objetos puntiagudos como estas hebillitas o este alfiler de gancho, si tenemos alguna estrategia como para la extracción, ¿no? Pues un objeto punzante impactado en el esófago y que no es de fácil remoción. Uno cuando ve esas imágenes de impactación de alfiler de gancho en el esófago, no, nadie se pone feliz con eso. No sé si querés comentar, Néstor, Guille, ¿qué estrategia se te ocurre? Sí, comenta vos, Néstor, yo comento la próxima. Tenemos experiencia con respecto a eso. Ustedes de última me van corrigiendo. Cada uno creo que tiene su experiencia, más allá de la experiencia que pueda uno tener,
porque me parece que es importante tener las herramientas necesarias para tener ese plan A, plan B y plan C. Eso me parece que lo que tiene que quedar claro. Cuando uno tiene una guardia de endoscopía, tener ese plan A, B, C es muy importante porque a veces pasa como me pasó a mí con la piedra, uno tiene que tener las herramientas, si no, no las tiene, más allá de que uno las sepa, no las podemos aplicar. Lo que es los objetos punzantes, creo que el objeto punzante lo tenés que dividir en objeto punzante corto y objeto punzante largo. Ese objeto punzante corto va a ser el que más te vas a encontrar en la edad pediátrica, obviamente, porque los chicos, como les dije recién, son menores de 5 años en su gran mayoría, y ese objeto punzante, sacarlo con un capuchón, me parece que sería el capuchón de la banda, me parece que sería lo más adecuado, porque cuando son cortitos, los introducís dentro del capuchón y evitas lesionar cuando uno los trae, ¿no? Ese sería la mayor cantidad de cuerpos extraños punzantes que te vas a encontrar. Después tenés el objeto punzante largo, que el largo, según las definiciones y según las guías, en adultos definen largo con más de 6 centímetros, en pediatría con más de 4 o 5 ya podríamos decir que es largo. Ese es el que más problemas te puede llegar a traer si es punzante. Entonces, cuando uno habla de ese tipo de cuerpo extraño que te va a traer problemas y que a la vez podés llegar a producir lesión cuando estás trayendo el cuerpo extraño, no lastimar y que no se te enclave en el esófago, me parece que ahí es donde uno tiene que plantear, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos usar? Yo te digo, mi experiencia, que eso también debe variar con los chicos, yo tengo un Uroset, el Uroset es como, la tengo en el maletín, casi no lo uso nunca, pero siempre lo llevo, y me sirve para extraer este tipo de cuerpo extraño que por ahí puede ser largo, y que puedo meterlo dentro de ese Uroset. El Uroset se usa para urología, ¿no? Lo usás como una variante de lo que sería una sonda vesical. Es difícil de conseguir en la farmacia, pero no es caro. Pero una vez que vos lo tenés, lo podés recortar. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque también hay que hablar de eso, el tipo de endoscopio que va a utilizar. Si vos vas a utilizar un endoscopio menor de 9 milímetros, el Uroset se te va a quedar. O sea, no vas a poder ajustarlo a la punta. Si vos utilizás un endoscopio estándar de adultos de 9 milímetros, ese es el endoscopio adecuado que tenés que usar para el Uroset. Creo que eso sería. Y si tenés que sacarlo, bueno, ahí la pinza varía. La pinza varía si tenés una buena... también tiene que ver con la pinza de cuánto tiempo de uso tienen. Pero estamos hablando de pinzas nuevas, una pinza diente de ratón, agarran bien, o un ANSA también, me parece que puedes introducirlo tranquilamente al capuchón, o en su caso al Uroset. Esas serían las herramientas que yo tendría como para un cuerpo extraño punzante. No sé si me faltó algo. Corríjanme, chicos. Está bien, Néstor, hiciste una descripción clarísima. Si pueden ir subiendo las preguntas al chat, genial. Así hacemos más rápido. Hay otras preguntas respecto de pila botón, si se usa o no miel y sucralfato. Eso está en las guías, las guías de endoscopía de Lasgan, ESGAM, y lo que se dice es que se trata de mitigar la posible lesión de la pila botón impactada en esófago hasta que se realiza la endoscopía con sucralfato o miel. Miel, obviamente, en mayores de 1 año, no en más pequeños, y se suele dar 10 mililitros cada 10 minutos, que pueden ser de 3 a 6 veces, pero se suele dar más hasta que llega la endoscopía, y en mi experiencia no altera la visión directa, incluso a veces tenía dudas con el sucralfato y no, la visión endoscópica es perfecta, así que lo pueden usar sin cuidado. Otro de los comentarios que habían hecho respecto a de los globos de látex, ojo con eso, he visto chicos que se aspiran y sufren de asfixia. Ustedes sabrán, como médicos, pediatras, generalistas, familiares y demás, que a veces se les regala el globito hecho con el guante. Ojo con eso, yo no lo hago más después de haber visto casos de asfixia con esos globos cuando se rompen. Ojo que son muy peligrosos. Y había una pregunta con respecto a pila botón. En estómago, acá dice Fabricio Barboni, o se controlan, mira, si son pilas grandes, mayores de 20 milímetros, las pilas se tienen que sacar, por lo general en menos de 24 horas. Si son las pilas pequeñas, uno también va a hacer la endoscopía, pero es muy probable que cuando llegue al estómago ya haya progresado. Y la pregunta clave acá preguntan si en la pila botón espera el ayuno, ya hablamos que no. La pila botón hay que hablarlo con el anestesista, explicarle los daños severos que ocasionan en menos de 2 horas. Yo sé que a veces es difícil, a mí me ha pasado
que tuvieron que hacer toda una curva de aprendizaje, los anestesistas que trabajaban conmigo y veían una otra vez lo duro que era sacar una pila botón, que estaba impactada, que estaba pegada, que generaba necrosis, y ya después se dieron cuenta que esperar el ayuno, riesgo-beneficio no era conveniente. A ver si me quedó alguna pregunta más. Si no, ya vamos cerrando por la hora que es, ya se nos hizo tarde. Con respecto al cuerpo extraño que comentó Guillermo, habían dado como opciones repetir la RX en un perfil o un átomo, eso también podría haber sido una opción, pero eso va a depender mucho del caso, creo yo, y corríjanme, chicos, si están en desacuerdo, ¿no? Si vos tenés un paciente sintomático con un objeto que no se ve radiológicamente, podés hacer una toma o una endoscopía según lo que tengas más disponible, porque si es un paciente que hay que trasladarlo, obviamente que la tomografía te va a ayudar mucho para ver si es necesario hacerlo, pero si tenés la posibilidad de endoscopía, yo creo que como hizo Guille, lo mejor es hacer la endoscopía frente a esta nena que estaba muy sintomática. Bueno, Leandro, no sé si querés hacer algún comentario final. Yo quería agradecerle particularmente a mis compañeros y amigos, Guillermo, Néstor, Leandro de Gastrotex, y también a Laboratorio Mar, que nos ha hecho difusión de este evento para que podamos llegar también con mayor facilidad al resto del país. Seguramente va a haber una segunda exposición de esto, después pueden subir al mail sugerencias, así le vamos a dando el perfil en función de lo que les sea útil a los espectadores que nos acompañan hoy de diferentes partes del país y de toda Latinoamérica. Gracias por estar conectados con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias Néstor, Julián, Guillermo y a todos los que estuvieron